tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo por nuestra plataforma, tanto de TikTok Live. Este episodio de Derecho entre Pandas, nuestro tercer episodio, está siendo grabado y transmitido por TikTok Live. Para las personitas que nos siguen en nuestra red social de Derecho entre Pandas, el canal Derecho entre Pandas está en YouTube, TikTok e Instagram. El día de hoy pues estamos con mi estimadísimo Christopher Canto y mi estimado doctor Oscar Salcedo. Mi estimado doctor, las cámaras son totalmente suyas y el micrófono también. Reciba después de parte del programa Derecho entre Panas un cordial y grato saludo. El día de hoy vamos a hablar de temas exclusivos a toque de queda, Proyecto de reforma proyecto de a la reforma ley de penitenciaria. de garantías penitenciarias, y también vamos a tocar un poquito el tema de la cárcel del encuentro. Mi doctor, bienvenido a este Derecho entre Panas, nuestro tercer episodio. Bueno, muchas gracias, colegas Daniel y Christopher. Saludos a todo el público que tenemos hoy aquí en la oficina de Trust Legal y a la gente que nos sigue a través de Derecho entre Panas. También estamos haciendo la transmisión por mi cuenta de abogado Oscar Salcedo. Gracias por la invitación. Un nuevo intento, un tercer intento para poder expresar, opinar sobre temas de actualidad. Me parece importante brindar a la gente que nos observa este contenido de la opinión legal, de la opinión capacitada, de la opinión experta con respecto a algún tema, ¿no? Nosotros no somos los dueños de la verdad, pero desde nuestra expectativa, desde nuestro conocimiento, desde las experiencias que tenemos, brindamos sobre todo una crítica o una opinión para que la gente se ilustre un poco más y pueda también nuestra sociedad tener mejores conversaciones sobre temas de actualidad. Muy bien, mi estimado doctor, pues mi ñaño Christopher, las Bueno, cámaras son para ti. bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí compartiendo este tercer intento, y este creo que es el tercer intento ya, la vencida va a ser este, en el cual vamos a poder, ya que por fallas técnicas nomás que se nos escapan de la mano, pero bueno, este programa creo que es muy importante para poder inteligenciarnos, comprender y ampliar el conocimiento de lo que realmente está suscitando en nuestro país a nivel nacional, y también hablar sobre temas a nivel local que nos interesan a nosotros también como abogados, y también a la ciudadanía que en un futuro puede interesarle en aspectos jurídicos. Entonces, bienvenido doctor Salcedo, Daniel, y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Pues muchas gracias, mi Christopher, igualmente mi doctor Salcedo. Pues recordemos que este podcast es un podcast jurídico, que igualmente pues lo decimos llamar Derecho entre Panas. Aquí no nos callamos absolutamente nada. Tiene total albedrío para decir o hacer las cosas que usted desee, mi doctor. Igualmente, al momento de estar siendo transmitidos pues por TikTok Live desde mi TikTok, pues muchas personas nos preguntan dónde están ubicadas, mi doctor, sus oficinas, y también a qué materia usted más se relaciona. Bueno, mi oficina está ubicada en la avenida Abraham Calasacón y Augusto Gachet, diagonal al Consejo de la Judicatura, justo al frente de donde era el patio de retención vehicular de la empresa pública municipal de transporte, en el edificio esquinero, en el tercer piso. Nosotros en la oficina nos dedicamos como Salcedo Abogados al ámbito penal, al ámbito constitucional, garantías penitenciarias y sobre todo materia de tránsito. Es el área de la experticia. Por los años que ya uno tiene como abogado, es donde más ha desempeñado actividades, y pues estamos a las órdenes para las personas que necesiten un patrocinio, defensa judicial o un asesoramiento en materia legal. Estamos a las órdenes. En las redes sociales también tenemos la cuenta de abogado Oscar Salcedo, tanto en Instagram como en TikTok, desde donde nosotros absolvemos consultas, o desde ahí podemos agendar también las citas con las personas que van a la oficina jurídica. Muy bien, pues mi doctor, igualmente pues recordarles que nuestra casa de Derecho entre Panas es la oficina de Trust Legal. Igualmente, pues mi doctor tiene una tacita ya de Trust Legal haciéndonos publicidad. También nosotros manejamos lo que es materia penal, constitucional, garantías penitenciarias, familia, niñez y adolescencia y ámbito civil. También estamos por implementar, o ya implementamos, creo yo, lo que es un sistema inmobiliario con la abogada Belén Sánchez. Mi estimado Christopher, por ahí hubo un rum rum.
un run run. Tengo miedo a esos run run. A El ver, run ¿qué es run. que lanzan el run run? Y yo, El run run me dijeron que nuestro invitado especial el día de hoy se está lanzando para presidente, no se está lanzando para presidente, se está lanzando para concejal del colegio o todo eso de aquí, de este run run, me están lanzando mal o es para el colegio de abogados, mi doctor. Bueno, yo siempre he hecho el comentario político, me he involucrado en algunos aspectos desde el ámbito político, soy miembro de la Asamblea Cantonal Ciudadana, soy miembro de la Veeduría Ciudadana para la elección del Fiscal General del Estado, estuve en la empresa de transporte, entonces en ese ámbito algunas personas me han vinculado siempre en el tema político, no estoy realmente en este momento requerido o alguien ha conversado conmigo para efectos de participar de alguna campaña política, no me es indiferente el participar de algún tema político. Sin embargo, en el ámbito del Colegio de Abogados hemos reunido un grupo de personas que desean participar activamente en lo que es la dirigencia del Colegio de Abogados. Entonces, estamos trabajando un tema ahí de primero agruparnos, decidir si participamos para el Colegio de Abogados, si creamos una nueva asociación, que creo que a veces cuando no hay la participación o no se nos permite realizar cambios reales que se necesita por parte del Colegio de Abogados, es importante buscar esos cambios a través de una asociación o buscar a través de otro gremio o de otra agrupación gremial realizar las actividades necesarias para los abogados, para la defensa de los abogados en sus intereses. Me parece que no sería lo ideal, ¿no? Buscar otra asociación, pero la idea es trabajar ese tema. Yo también me he reunido con otro grupo que también está queriendo lo mismo, entonces estamos viendo la posibilidad de juntarnos estas dos agrupaciones para lanzar una candidatura única que pueda participar y pueda ganar las elecciones para el Colegio de Abogados, dentro de los cuales se habla de una posible participación mía. No se ha definido todavía si voy como presidente, si voy como miembro de la directiva o si simplemente soy o doy asesoramiento desde el ámbito político jurídico a estos grupos, porque en mi trayectoria, al haber sido docente universitario, hay muchos abogados jóvenes que de alguna manera sienten una empatía, un cariño de la época universitaria y pues se suman a cada una de las iniciativas en las que he participado. Para muestra un botón, pues mi doctor al lado suyo tiene una persona que es casi como su padre en derecho, nos ha estado comentando, siempre pues lo menciona a veces en conversaciones de que usted es el papá en derecho del abogado Christopher Sí, Cano. sí, el abogado Christopher Cano es una persona que yo respeto mucho, profesional del derecho, al cual en algún momento se le ha apoyado con algún asesoramiento, tratando de enrumbarlo, tratando de que tome buenas decisiones. Y pues en su caso también, pues usted también fue alumno mío. Ahora toca preguntarle al público presente, ¿será que esas buenas decisiones las ha tomado el doctor Christopher Cano? Bueno, ¿O lo dejamos en la caja de mientras comentarios? estaba en mi oficina tomaba muy buenas decisiones, era un joven responsable. No sé, cuando ya pasó a Trust Legal, no sé, ya no está bajo mi control. No, pero previo a esto estuvo en la CTE. Tal vez ahí agarró malas mañas. Estuvo en la comisión de tránsito. No, ahí estuvo bien porque estuvo muchos años. Más respeto, por favor. Estuvo muchos años ahí. Para las personitas que creen o no creen que el doctor ha cambiado, se ha agrandado, no se ha agrandado el doctor Christopher Cano, lo dejan en la cajita de comentarios que los vamos a estar leyendo. Oiga, por cada tomada de café de Trust Legal tengo que cobrar por la factura, por la publicidad, por la publicidad. Eso lo pasamos al final, a la cuenta del olvido. Pues bueno, mi doctor, yo desde ahorita ya, desde el podcast de Derecho entre Panas, pues le deseo mucha suerte, muchas bendiciones. Cabe resaltar que efectivamente yo también fui alumno suyo, pues, y sin discrepancia, si es que usted se llega a lanzar como presidente de la Asociación de Abogados, pues cuente con mi voto. Ojo, el voto es secreto. Muchas gracias. El voto es secreto, pero pues yo ya lo estoy haciendo público. Ya adelantó usted eso. Aquí es importante. Tengo 4 votos creo aquí en Trust Legal. No, aquí somos más abogados. Okay. No, 6 votos siquiera. Aquí hay más. Bueno, lo importante es que, ejemplo, en este tema de la posible candidatura usted para la presidencia del Colegio de Abogados, es importante porque usted es aparte de ser un profesional con visión, es una persona con visión. No solo desde el ámbito profesional, sino también desde el ámbito humano. Y creo que ese tipo de cosas es lo que se ha perdido últimamente
dentro de esta agremiación de abogados que realmente está olvidada en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y es hora de que ya se comience a enrumbar y se comience a reestructurar para que el Colegio de Abogados no sea un colegio de abogados mínimo, sino que pueda ampliarse y se pueda fortalecer en el transcurso del tiempo, porque no solo somos nosotros abogados, sino es que hay generaciones que también aspiran a ser abogados y qué mejor que tengan un lugar donde se puedan sentir respaldados y fortalecidos al momento de ejercer su profesión. Y eso creo que nos hace falta fortalecer aquí en Santo Domingo. En honor al tiempo, mi estimado doctor y mi estimado Christopher, ¿cuáles son los requisitos que un abogado, por ejemplo, yo, a título personal, yo por la selección de abogados sé que existe el Colegio de Abogados de aquí en Santo Domingo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que un abogado nuevo, un abogado recién graduado, tiene que realizar para que esté habilitado para este tipo de votaciones? Bueno, actualmente la inscripción tiene un costo de $10 y se necesita adjuntar copia de la credencial, copia de cédula y una fotografía tamaño carnet. Esos son los requisitos para poderse registrar como miembro del Colegio de Abogados, como socio del Colegio de Abogados, y con eso pues ya tienen la posibilidad de participar para estas elecciones que vienen en el mes de abril. Entonces, sea abogado joven o sea un abogado mayor, pero que no se haya registrado o que no se encuentre registrado en el Colegio de Abogados de Santo Domingo, puede hacer la afiliación. Si está afiliado a otro colegio de otra provincia, puede presentar su carta de renuncia o puede afiliarse. No hay ningún inconveniente con afiliarse en el colegio actualmente y con ello pues puede participar de las elecciones. Yo creo que en general la idea es que se sumen o nos sumemos la mayoría de los abogados que ejercemos, que vivimos en Santo Domingo, y que comencemos a cambiar una realidad sobre todo en relación a cuán representativo es el Colegio de Abogados o los abogados en general en las decisiones que en política pública y desarrollo de esta ciudad hacemos. Cuán importantes somos los abogados en toda institución pública, en el asesoramiento legal, siempre estamos los abogados. Eso mismo es lo que queremos replicar, que el Colegio de Abogados gane esa representatividad y que se trabaje en algunos temas con respecto a la dignidad de los abogados. Una cosa muy sencilla y que es un tema, usted que es experto en materia penitenciaria, en el caso de Santo Domingo, los abogados ingresamos a tomar contacto con nuestros defendidos. No hay un sitio adecuado. Si llueve, te mojas. Si hay mucho sol, te quemas. No tienes privacidad para tomar contacto con el privado de la libertad. Entonces, todo ese tipo de cosas no están enmarcadas en lo que protege nuestra Constitución. Y para ello hay que requerirlo, hay que reclamarlo. Pero ¿quién lo reclama si actualmente lo que digan los abogados, no, la palabra del abogado no tiene ningún valor? Entonces la idea es comenzar a trabajar en que la palabra del abogado sea representativa, que si los abogados requerimos y que se nos respete algo que es normal, algo que es natural, que algo que ampara nuestra Constitución, pues al menos se nos garantice ese tipo de situaciones y de atenciones dentro de los centros de rehabilitación. Entonces, por ahí es uno de los temas, y hay muchísimos temas más en los cuales podemos hablar, pero pues obviamente creo que no es el tema principal por el que veníamos en esta entrevista, pero sin embargo me parece que es importante tocar estos temas que nos benefician a todos los Pero abogados. ese tema concatenado realmente que justamente usted, o ahorita que lo topó, si nos vamos realmente, que vamos a entrar al tema de los centros de rehabilitación social que está sucediendo en el país, nosotros como abogados cuando ingresamos aquí al CRS no existe un espacio adecuado para tener un contacto efectivo y profesional con nuestros clientes. Porque lo hacemos a través de rejillas, ellos no pueden leer, no se les puede explicar cuál va a ser el procedimiento. Entonces, este tipo de inconvenientes no permite que exista un correcto patrocinio al momento de visitar a nuestros clientes de la cárcel. No existe un espacio adecuado y toca realmente estar a la intemperie para poder entrevistarse con nuestros clientes. Entonces, este tema de que el Colegio de Abogados pueda suplir esta función y representarnos y hacer unos convenios institucionales para poder mejorar este tipo de servicios, pues realmente que sí estaría muy bueno que se pueda estructurar aquí en nuestra ciudad. Pues ya entrando en materia, pues sí tienen toda la razón en lo que dicen la cárcel de Santo Domingo. Entrando en materia, mi estimado doctor, mi estimado Christopher, pues el día vamos a hablar sobre la reforma. Ya que hemos tocado al CRS, pues hablamos sobre la reforma. Esta reforma, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene esta reforma? Bueno, se aprobó con 80 votos una reforma a la normativa en materia penitenciaria. Se hablaba
o sea, el embanderamiento de este proyecto de reforma estaba enfocado en decir, ahora sí los presos van a tener que trabajar para sustentarse, van a tener que trabajar para poder comer dentro de los centros de rehabilitación. Es como se nos lanzó la noticia, como se nos lanzó el titular y mucha gente pues le tocó el sentimiento. Muchas víctimas ven y dicen, está bien lo que está haciendo esta asamblea porque ahora sí los vagos de los presos van a tener que trabajar para poder subsistir, que viva Bukele y vamos a replicar el modelo Bukele. Es lo que se nos dijo en la noticia. Ahora, pongamos los pies sobre la tierra y comenzamos a leer el proyecto de reforma en donde se habla de cambio en varios ejes del tratamiento de las personas privadas de su libertad, el poder ubicar a los privados de la libertad de acuerdo a su grado de peligrosidad. ¿Qué significa? Que una persona que comete un delito grave va a estar en máxima, uno que comete un delito menos grave va a estar en mediana y en la etapa de mediana seguridad y una persona que comete delitos de los de bagatela debería estar en la etapa de mínima seguridad. Yo creo que este cambio de ubicar a los presos por su peligrosidad no es más que un cambio de nombre, porque anteriormente la ubicación de los privados de su libertad era de acuerdo a su índice de proclividad delictógena. Significaba que mientras más cercano o más proclive eras a volver a cometer un delito, necesitabas estar en una etapa donde pudieras recibir un tratamiento o los programas que te ayudaran a entender que lo que hiciste estuvo mal y que a través de estos programas y estos procesos tengas una reeducación y rehabilitación. No es más para mí que un cambio de nombre con respecto a la ubicación de la etapa de los privados de la libertad. Es uno de los aspectos que se quiere cambiar. Otro de los aspectos es conformar un grupo de agentes de seguridad penitenciario en el cual estén inmersos o involucrados ex militares, ex policías que estén en servicio pasivo y que a través de este nuevo grupo, nuevo cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria que hayan tenido previamente una formación militar o formación policial, aparentemente no se van a contaminar en el control de los privados de la libertad dentro de los centros de rehabilitación. Es decir, se busca una medida aparentemente de discriminación positiva y se dice, si fuiste ex policía o ex militar, estás en servicio pasivo, tu perfil es acorde con una persona que va a controlar a privados de su libertad y que pues no vas a sufrir contaminación. En mi criterio muy personal, eso está muy alejado de la verdad porque incluso los policías nacionales y eh, miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo cuando han estado realizando estos estados de excepción en los cuales han sido controlados los centros de rehabilitación por personal activo de Policía Nacional o Fuerzas Armadas, en ambos casos han cometido ilícitos tratando de ingresar artículos prohibidos a los centros de rehabilitación. Es decir, el hecho de formar parte o haber sido, haber formado parte de estos cuerpos de seguridad no es una patente de corso para decir que esta persona no se va a contaminar y que va a actuar con ética y que va a actuar con moral. Me parece que la asamblea equivoca el camino y el trabajo ahí no es la persona, porque la persona va a tener, algunos van a tener la posibilidad o van a sentir la tentación y van a terminar contaminados. Me parece que por ahí más debemos atacar al tema de la automatización de los sistemas de ingreso, traslado, ingreso o salida de privados de la libertad de distintas áreas, mejorar los sistemas de control a través de cámaras de seguridad y que esos mecanismos automatizados de inteligencia artificial, control electrónico, tecnológico, van a ayudar más a que el Estado pueda controlar los centros de rehabilitación que actualmente en muchos de los centros de rehabilitación no son más que escuelas del delito. Entonces, en ese marco, yo creo que es importante que el Estado entienda la necesidad real en la práctica y debe de sumarse a este proyecto exdirectores, directores actuales, criminólogos, personas que hayan tenido la experiencia con respecto a criminología y política criminal y que puedan asesorar a los asambleístas para que las decisiones que se tomen no estén tan solo ligadas por el hecho de lanzar un buen titular que le va a gustar a la gente, como es lo que pasó, sino más bien realmente acciones llevadas en la práctica para poder controlar los centros de rehabilitación. Son dos de los principales ejes. Otro es este tema relacionado a cómo podemos tener un sistema técnico
es decir, el organismo técnico que va a desarrollar la política criminal o la política penitenciaria del Ecuador. Este organismo va a constituir un sistema más con delegados de instituciones de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Estado, del SNAI, y que va a direccionar la política pública en materia penitenciaria de una forma aparentemente más técnica. Yo creo que todas estas cosas que estamos hablando hoy ya se encontraban antes del 2018, cuando fueron derogadas por Lenín Moreno, que si comparamos, porque aquí no se trata de si soy rojo, soy azul, soy morado, soy verde, soy blanco, sino más bien de establecer qué servía de acuerdo a las estadísticas y los números y qué no sirvió a través de las estadísticas y los números. Si vemos el 2017, ¿cuál era el índice de delitos provocados dentro de los centros de rehabilitación o desde dentro de los centros de rehabilitación para la sociedad afuera? Y comparamos con los números que tenemos actualmente, cualquiera va a decir lo que se hizo antes estuvo mejor. Entonces, indistintamente de por a quién ustedes apoyen, a quién crean o quién les simpatice o a quién no les caiga bien, aquí lo importante es tomar decisiones a efectos de poder conseguir números que disminuyan la criminalidad, enfocados principalmente en controlar a los privados de la libertad, que en muchos de los casos, algunos de los delitos vienen direccionados o vienen dadas las órdenes desde dentro de estos centros de rehabilitación. Entonces, la idea como objetivo es buena, sin embargo, en la práctica lo más importante serían las acciones. Y por último, el último tema, el último eje, y creo que es el más importante porque en ese embanderaron este proyecto, es el tema de que los privados de la libertad van a trabajar para ganarse su comida. Ahí es un titular bonito, es un titular bonito, pero en el proyecto de reforma lo que hay es una disposición transitoria que da 36 meses al Servicio Nacional de Atención Integral, el SNAI, llamado SNAI, que es la rectoría de los sistemas penitenciarios, le da 36 meses para implementar un sistema que vincule el hecho de los trabajos o el trabajo que tengan que hacer los privados de su libertad, que vincule ese trabajo con un sistema progresivo de rehabilitación, es decir, que tengan que trabajar para ver la forma de hacerlo autosustentable. ¿Quién va a invertir? ¿Se va a hacer directamente por parte del Estado o se va a hacer a través de aliados estratégicos? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuánto se va a ganar? Lo que gana el privado de su libertad, ¿dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el valor de la hora del privado de su libertad? Cosas que son importantes de tratar y que deberían estar en el proyecto no están. Es decir, es un periodicazo, es una noticia, es un titular, pero que no tiene el sustento jurídico en este proyecto y que se lo vende como que fuera ya ahí en ese proyecto se hubiera desarrollado todo el sistema con el cual los privados de la libertad van a laborar. Aquí hay que tener un punto en cuenta claro, que es recién que en 36 meses se va a desarrollar, no que ya está desarrollado y se ya está implementando para ejecutarse. Entonces, muchas veces de los pantallazos o periodicazos que se lanzan en televisión a través de las redes sociales y redes masivas, es que dice ya se implementó y no es así. La disposición que se emula en este proyecto de ley es que tienen 36 meses para recién ver cómo se va a desarrollar, cómo se va a estructurar y cómo se va a financiar. No es que realmente ya se promulgó ahorita y ya se está ejecutando ese modelo de gestión. Cuando no es así, recién se está proyectando para ver si en 36 meses va a funcionar o recién va a empezar, porque todavía no hay nada que esté realmente estipulado para ver cómo se va a ejecutar esta disposición. Efectivamente, pues en este caso, a ver, yo soy muy crítico. Antimoradista. Antimoralista. Entonces, en este caso, en sí, debemos de tener que... No distraiga, doctor Cano, por favor. Bueno, estábamos... Sexta mención. Lo malo es que estamos con la cámara abierta, mi doctor. O sea, estamos manejando. Ya. Exacto, ya. No, pero igual ya, ¿sí sale o no sale? Trust Legal, no sale. Ya no puede pero cobrar bueno, esas menciones. En sí, bueno, soy crítico del gobierno de turno. ¿Por qué sentido? Porque lo mismo hicieron con la consulta popular. Lo mismo hicieron con las
que iban a venir los norteamericanos a poner bases militares y que con eso se iba a arreglar la delincuencia y todos los GDO habidos y por haber, que si daban el sí, se ponían esas bases. Entonces, el gobierno de turno es un gobierno populista. ¿Qué dijeron con la cárcel del encuentro? La cárcel del encuentro es una cárcel de máxima seguridad y todo ese tipo de cosas. La trataron a la cárcel de máxima seguridad, la cárcel del encuentro, pero ¿qué se olvidaron? De poner protocolos, de poner reglamentos, de poner cómo puedes tú visitar, cómo puedes tú actuar como abogado, vulnerando totalmente los O derechos. sea, existe un reglamento general del sistema de rehabilitación, pero que no aplica para una cárcel. Es decir, las leyes Exacto. están dispuestas, pero para ti no. A eso es lo que vamos. O sea, Esa conveniencia, es prácticamente. totalmente, el gobierno de turno es totalmente convenenciero. Que yo lo replico mucho. Y lo mismo están haciendo con esto de aquí. ¿Qué es lo que están diciendo? Los presos van a trabajar y van a cumplir y ya el Estado ecuatoriano y los ciudadanos ecuatorianos ya no van a tener que pagarles el plato de comida, sino ellos van a tener que trabajar. Otra asambleísta salió diciendo, ¿saben qué? Que esos vagos tengan algo que hacer, sin saber que el reglamento del SNAI directamente lo estipula que para tener un beneficio penitenciario tienes que cumplir ciertos parámetros. Tienes que tener una reinserción social. Para eso está creado el Tiene los SNAI. ejes de tratamiento, que Exacto. muchas de las veces es el SNAI quien no cumple con los ejes de tratamiento, Exacto. no son los PPL. Ahora, en este caso, yo recuerdo, y no me dejarán mentir, cuando vamos nosotros como abogados ante un PPL, el PPL te saca una funda de basura, pues. En una funda negra de basura te saca que para la mamá, que para el papá, que para el sobrino, que para el tío, para... ¿Qué es lo que hacen? Manualidades directamente, que eso ya es Artesanía. considerado, exacto, artesanías, que eso ya es considerado como un trabajo prácticamente. Entonces, no es que no están haciendo nada. Y ojo, vuelvo a decir, yo soy crítico del gobierno de turno. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente son bombarderos de noticias. No te dicen que van a hacer después de 3 años. ¿Y los PPLs que están ahorita, qué van a hacer? ¿Se van a aplicar esto? ¿Salen después de 3 años y qué pasa? Ahora, también toca ver si que después de 3 años sigue sirviendo la misma ley. Se de ha la reforma. implementado, sobre todo, si se ha implementado lo que se dice que se va a implementar. Yo creo que aquí hay algo importante, que mucha de la gente, el desconocimiento nos hace que cualquier cosa que nos diga el gobierno de turno es una realidad. Y debemos tener algo claro. Claro, existe el reglamento de la SNAI, que existen los ejes de tratamiento, que está laboral, salud, educación, vivienda, social, familiar. O sea, hay muchos ejes de tratamiento que ya existen, simplemente no se ejecutan. Y ahora, tratar de dar un periodicazo o un título así tan referente cuando debemos tener la realidad de que ya existe. Solo hace falta la estructuración interna de las cárceles para poder ejecutar de manera íntegra estos ejes de tratamiento que ya existen. Ya están estipulados, no es algo Para mí el nuevo. gobierno trabaja, de acuerdo, va avanzando, va trabajando. Por ejemplo, crearon la cárcel. Ya metieron un filo de presos privados de libertad. ¿Y qué dijeron? Ay, serio, nos olvidamos los reglamentos. No, ¿Cómo vamos a hacer? Y aquí hay algo importante, que se supone que la cárcel del encuentro era para poder contener a los grupos de delincuencia organizada. Y no se hizo un estudio técnico realmente de clasificación de quién realmente debería estar en la cárcel del encuentro y quién no. Porque, Ahora, como tú mismo lo dijiste en algún momento, la pregunta es, ¿será que este reglamento del trabajo, van a hacer trabajar, también se va a refutar en la cárcel del encuentro? Bueno, para concluir un poco el tema anterior, me parece que el Ecuador últimamente se ha acostumbrado a tomar postura o partido en relación a las simpatías o antipatías que tiene con uno u otro movimiento político. Lastimosamente, todo el país está polarizado en una política y si tú hablas en contra de la Asamblea o de una normativa o de una política pública que dicta el gobierno, eres de la otra línea. Eres crítico porque tú eres simpatizante de un expresidente. Si tú hablas en favor, pues estás a favor del presidente actual y del gobierno. Y a veces las decisiones, mejor dicho, las opiniones que nosotros podamos brindar están tendientes a orientar a lo que la gente debe requerir de parte del Estado. Yo creo que en este momento nosotros debemos primero entender
que los privados de la libertad, para tratarlos, debemos entender que los privados de la libertad no son, pues, no nacen del pantano de Shrek, ni son extraterrestres que vinieron y cometieron un delito y los metieron a un centro de rehabilitación. Son personas que son producto de nuestras sociedades. Son el hermano de alguien, son el hijo de alguien, son el papá de alguien. Es decir, esa persona que está privada de su libertad tiene directamente una conexión con alguien que está fuera. Tiene siempre una conexión con alguien que está fuera. Entonces, el Estado no debe de verlos como los extraños, sino más bien debe verlos como alguien que, formando parte de una sociedad, se salió del camino, cometió una conducta contraria y yo necesito como Estado, porque algún momento va a salir de ahí, necesito como Estado comenzar a trabajar en él para que cuando salga no me venga más peligroso, más delincuente, con más conocimientos para cosas malas, sino al contrario, darle actividades, trabajar en su proceso de nueva vida o de cambio, trabajar en su proceso de reeducación, porque algún día va a salir y va a venir nuevamente a vivir o a convivir con esta sociedad. ¿Y cómo lo quiero? Lo quiero mejor de lo que ingresó. Entonces, si comenzamos a ver a los privados de la libertad como parte de nuestra sociedad, comenzamos a entender que es necesario una inversión, que no es necesario vendernos un titular bonito, sino es necesario realizar acciones en la práctica que nos permitan entender que realmente esa persona va a cambiar. Ahora, los reglamentos, que era el tema, la segunda pregunta, los reglamentos que se olvidaron, que no dispusieron para efectos de poder en la cárcel del encuentro visitar por parte del abogado, por parte de los familiares a las personas privadas de su libertad, pues tiene que hacerlo, tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar, yo creo, por el cumplimiento de la ley, cumplimiento de la Constitución. Los privados de la libertad tienen derecho a tomar contacto con su abogado, tienen derecho a una defensa. Los que ya están con sentencia ejecutoriada, con sentencia en firme, que están cumpliendo una pena, tienen derecho a la salud y en este caso a la protección del Estado, porque a veces tampoco no vemos eso. Si yo como Estado te meto en una cárcel para rehabilitarte y tú te mueres dentro de esa cárcel, ¿quién estaba en custodia tuya? El Estado. Y si demandan al Estado porque murieron las masacres carcelarias que hemos tenido, eso en algún momento, si a alguien se le ocurre, tiene el derecho de reclamar, claro, pues porque estaba en custodia del Estado. El Estado no puede decir, ah, no, se mataron entre presos dentro de un centro de rehabilitación. Y tú eres el que dominas el centro de rehabilitación, y tú eres el que lo creaste, y tú tienes reglas, y tú eres el que dispones quién come, quién no come, dónde está ubicado cada persona. Si alguien muere, ¿a quién le voy a reclamar? Al Estado. Entonces, ya hagamos conciencia, ya dejemos los titulares bonitos y comencemos a trabajar en cómo vamos a reconstruir ese tejido social, cómo vamos a reeducar, rediseñar su estilo de vida del privado de su libertad, realizando las inversiones correspondientes. Es un tema que a nadie le gusta. Es un tema que si tú lo pones en las redes sociales o tocamos este tema en las redes sociales, verás los comentarios. A los privados de la libertad deberían, no sé si se puede decir la palabra, pero bueno, se deberían desaparecerlos, no deberían de darles de comer, está bien que los obliguen a trabajar para que entiendan lo que es el trabajo y no sé qué. Mucha gente habla desde el desconocimiento y ahí es donde yo pues también tengo que pegarle su cuñita a ustedes ya que me están pagando, decir que es beneficioso que este tipo de programas se den para poder a través de la opinión la gente decir o reflexionar, ah, no, pues los abogados nos están indicando cuáles son las leyes, qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo el Estado lo incumple o lo cumple. Nosotros aquí realmente lo que queremos es que reflexione el Estado porque tarde o temprano, como repito una vez más, los privados de la libertad van a salir en libertad cuando cumplan los años que pasan en condena. Y si tenemos solo escuelas de perfeccionamiento del delito, pues lo que vamos a tener es un individuo que cuando salga va a cometer un delito más grave que el que estuvo allá adentro. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, que cuando una persona privada de libertad estuvo tanto tiempo en rehabilitación, que es lo que dice el SNAI, el reglamento del SNAI, y si sale sin haberse rehabilitado, la responsabilidad del Estado al no haberlo rehabilitado y al momento de cumplir su condena prácticamente lo arrojó peor de lo que había ingresado. Y esa responsabilidad es del Estado, no es de nadie más, porque el Estado tenía la obligación de rehabilitarlo para poder reinsertarlo socialmente y pueda enrumbar su vida. Eso es una realidad que a veces la falta de experiencia, o yo creo que más que falta de experiencia, es la falta de asesoramiento, porque si yo no sé de un tema, yo pregunto, yo en algunos casos, a pesar, yo voy a cumplir 20 años ya este año, 20 años como abogado. Yo
cuando hay un tema que no sé o cuando dejo de pasar un tipo de audiencia, me pasó la semana, hace 15 días con las contravenciones, hace tiempo no pasaba contravenciones de tránsito, me fui una hora antes a comenzar y ver cómo estaban desarrollando actualmente las contravenciones de tránsito. Yo leí la ley y soy abogado hace 20 años y tengo la ley y las leo, pero la práctica es otra cosa. Entonces yo tengo que asesorarme o ver la forma de ganar la experiencia. Aquí, a través de las leyes, se quiere transformar una realidad. Como decir mañana, vamos a acabar con el hambre porque vamos a poner una ley que todo el mundo tiene que comer. ¿Cómo ejecuto una ley? ¿Cómo a través de la ley le doy de comer a las personas que no tienen cómo comer? Lo puse en la ley. Ah, no, lo puse en la ley. ¿Quiere decir que todo el mundo va a tener cómo comer? No, pues en la práctica es otra cosa. A través de la ley yo no cambio la realidad de nadie. Yo dispongo la normativa, pero las acciones que permitan implementar el cumplimiento de una ley son las que van a recién reflejar o replicarse o poderse implementar en los territorios y que asimismo, en este caso, estas reformas a la ley y al tema penitenciario van a poder implementarse cuando tengamos acciones más allá de una ley. Perfecto, pues eso fue el tema directamente de penitenciario de la Se acabó el café, hay como pedir otro poquito. Por favor, por favor. café. Producción, más café. Por favor. En este caso, mi doctor, ¿usted cree, a criterio personal, un criterio personalísimo? Puta, tú lo pones a comprometer al doctor. No, Yo soy sin miedo, yo soy Juan sin miedo, soy yo soy sin problemas. ¿Cree usted que esta reforma sea necesaria para estabilizar o para el SNAI? ¿Cree que esta reforma sea necesaria? Acabo de poner el ejemplo. La ley, vamos a pero implementar una ley. para un criterio. Sí, por eso voy a empezar por ahí, Es sugestiva la pregunta, pero vamos a responder. Obsesión como el doctor. Ya no vamos a decir el nombre. Ayer saliendo me lo encontré y le dije esto. No, pues doctor, no me va a quedar mal. Me dice, bueno, no vamos a dar el nombre del doctor, pero un estudiante, ahora abogado, dijo obsesión en lugar de objeción. Yo creo que todo aporte desde la normativa con la intención o con el objetivo de cambiar una realidad es importante, pero es el 10% de lo que se debe hacer. No puedo decir, porque yo soy, supongamos, una persona que cree en la resiliencia y me parece que cualquier cosa que se haga en favor de algo es importante y hay que reconocerlo. Así no sea realmente lo que va a cambiar la naturaleza. Entonces, yo creo que desde la ley se puede trabajar. Está bien lo que se está queriendo hacer, pero no nos digan como que esto va a ser realmente cambiar la realidad o la naturaleza del sistema penitenciario ecuatoriano. No va a ser así. Si no hay acciones encaminadas en poder cumplir o ejecutar lo que establece la ley o lo que van a poner ustedes en la reforma de la ley, señores asambleístas, no vamos a tener ningún cambio real. Eso es real. ¿Es necesario o no es necesario? Hay cosas que las acciones son más importantes que el cambio de la ley. Por ahí parto. Pero la ley ayuda, coadyuva en algo a poder mejorar el sistema que tenemos. Yo creo algo importante ahí. En pocas palabras, no es necesaria una reforma a la ley. ¡Pum! No es necesario. Para mí no es necesario. Bueno, pensé que decía, respondía por mí. Para ti es necesario. Para mí tampoco no es necesario, porque no sé que existen ejes de tratamiento que ya contemplan ese tipo de actividades y es algo que no es nuevo. Que se pretenda o se quiera hacer pasar por algo nuevo es una La discrepancia es lo que vende en las redes, así que discrepemos nomás. Lo dijo Christopher, quieren dar un periodicazo para que el pueblo, como ya está dejando de creer en este gobierno de turno, vuelva a creer. Es mi criterio, y como yo soy dueño del canal, así como lo mañana allanamiento a Trus Legal. Lo puedo decir. No, ojo, es derecho entre panas. Sí. No, lo que pasa es que yo creo que sí. Alguna cosa se intenta hacer, ¿no? Lo que no deben decirnos es que, no, vamos a cambiar la realidad y ahora sí vamos a tener a los presos controlados. Yo creo que más allá de una ley o una reforma a la ley, si pones inhibidores fuera de los centros de rehabilitación, consigues más que reformar la ley. Para mí, supongamos, esa acción está 100% más, o consigues más con esa acción que con la transformación de la ley. Yo creo que debemos ser un país más de acciones que de palabras, porque muchas de las veces que nosotros hacemos es más palabrería y menos acción, y eso es lo que realmente ya está cansada de una burocracia extensa que existe en nuestro país, que más realmente de ponerse manos a la obra. Y yo creo que muchas de las veces hay que dejar de ser funcionarios públicos de escritorio y más de territorio.
para poder entender la realidad de nuestro país. ¡Viva la patria! ¡Viva la Christopher, presidente. Una sola vuelta. Como bueno, nada más y no podemos más. Bueno, recordarles, pues, mi estimado doctor Christopher, que estamos siendo transmitidos por nuestras páginas de TikTok de Trus Legal, asimismo TikTok de su página, mi doctor, Abogado Oscar Salcedo, en mi cuenta en TikTok e Instagram. Y también en la página, en mi perfil, pues, de TikTok, abogado Hugo Yambay. Y aquí nos hacen una pregunta esencial. Políticas no. Aquí nos hacen una pregunta puntual. Nos dice, ¿será que pueden cambiar a las personas? Me imagino que son los funcionarios, Sí. para que ingresen funcionarios que sí sepan y que sean evaluados previos a estos ingresos. ¿Será que en el sistema carcelario se necesita, como también lo hacen ante a los jueces y fiscales, eventualmente les realizan un concurso y también les hacen una evaluación para verificar si es que todavía estás apto para estar en ese puesto? ¿Será que se necesita o será que podemos nosotros decir en esa supuesta reforma poner una evaluación a los funcionarios del centro? ¿Creen que eso nos puede ayudar a los problemas carcelarios que tenemos ahora? Yo creo que el mayor problema de los centros penitenciarios es el tema de la corrupción. El tema de cómo es tan permeable la comisión de delitos en base a el ingreso de artículos prohibidos, el ingreso de sustancias. Y me parece que difícilmente puedes, a través de una evaluación, determinar cuán permeable con respecto a la corrupción es una persona. Me parece que no hay un test que pueda evaluar efectivamente el tema de la moral o la ética de una persona. Yo creo que se trata de hacer muchos esfuerzos para evitar que los agentes de seguridad penitenciaria o los funcionarios cometan este tipo de infracciones, pero a veces hay que analizar, de los que de pronto tenemos una cercanía con estos sistemas penitenciarios, hay que analizar que no solo es el tema de que sea corrupto el funcionario, a veces hay funcionarios que se ven obligados, amenazados, intimidados para formar parte o para realizar favores a estas organizaciones o a estos privados de la libertad. Entonces, por eso hablaba yo antes de una automatización que evite, primero, la empatía de los agentes de seguridad penitenciarios, policías nacionales o fuerzas armadas con estos privados de su libertad al hecho de tener un contacto diario. Automaticemos todo, evitemos que estén cerca de ellos y que puedan de alguna manera, a través de la simpatía o de la empatía, realizarle favores. Primero eso. De ahí el hablar sobre evaluaciones constantes a los funcionarios, sí, eso tiene que ver con la capacidad, con el conocimiento, pero con la moral, ¿cómo haces una evaluación? ¿Una prueba de confianza? ¿O un polígrafo que determine si es que esta persona forma parte o no forma parte o ha tomado decisiones relacionadas o ha hecho favores a privados de su libertad? Yo creo que eso complica un poco más el sistema carcelario, penitenciario. Me parece que el trabajo ahí va por otro lado, no va directamente por el funcionario, sino los elementos que le das al funcionario para evitar que forme parte de la corrupción. Yo creo que la pregunta más va, bueno, respetando los criterios, pero creo que la pregunta más va en sí a los trámites burocráticos y no burocráticos. Los trámites burocráticos que se tienen que realizar al SNAI. Por ejemplo, trámites del 60. No nos vayamos muy lejos para no estar hablando solamente de la Casa del Encuentro. Trámites del 60. Realizas un trámite del 60, la ley te dice que cuando cumplas el 60% de la pena, 60 días antes tú puedes presentar la carpeta. ¿Para qué? Para que cuando ya tengas cumplida la carpeta del 60, prácticamente te llamen a una audiencia y el juez verifique si es que cumple las condiciones o no cumple las condiciones. ¿Se realiza este trámite? No. ¿Por qué motivo? Porque tiene que primero salir al del eje de tratamiento, salir al eje educativo, el eje educativo, el deportivo, etcétera, y el psicológico, y después de que ya realizan esa carpeta, ¿a dónde se va la carpeta? A la ciudad de Quito. Y en Quito no solo reciben carpetas de Santo Domingo, sino también reciben carpetas de Guayaquil, de Bamba, de todos los centros de rehabilitación, correcto. Entonces, ese trámite se puede mejor canalizar y directamente a eso es lo que va la pregunta, me imagino yo que nos estaba haciendo una espectadora, en la cual nos dice, ¿será que se tiene que realizar este tipo de evaluaciones a los funcionarios? ¿Por qué motivo? Porque a veces estas carpetas demoran no por el hecho de
del trámite en sí, sino por el hecho del funcionario. El funcionario coge, se sienta y dice, no tengo ya mi sueldo, va a estar... y se tiran a la pera totalmente. Se abruma a veces también por el tema de tantas carpetas y tantas Sí, acciones. sí, bastante carga. Sí, eso es otra, mira, eso no necesita ley, eso necesita acción. ¿Cuál sería la acción? Aumenta el número de funcionarios para evacuar, que las personas que ya estén cumpliendo su pena y que hayan cumplido con los ejes de tratamiento, con los programas dentro de los centros de rehabilitación, puedan salir pues a través del 60%. Si tienes más personal, este personal puede trabajar estos temas de manera más efectiva. Yo recuerdo en algún momento en Santo Domingo no había un psicólogo. El psicólogo venía una vez por semana, me parece, de Puerto Viejo, y ese psicólogo tenía que atender a los que pudiera, a los que alcanzara. Si habían 100 personas que ya habían cumplido todos los requisitos, no podían mandar ni siquiera la carpeta para ser revisada en Quito porque el psicólogo había uno solo que venía una vez a la semana y que cuántas personas puede atender un psicólogo. Digamos que atienda como rápido 10 en el día para poder generar una evaluación. Y luego se le acumulaba y la próxima vez que venía la siguiente semana ya no eran 100, eran 120 o eran 130 y por ahí trataba de evacuar. Entonces, más que una ley, necesitamos acciones puntuales en los puntos específicos donde se necesita más personal que pueda evacuar estos temas. Pero eso, ¿quién lo conoce? Alguien que haya o que conozca del sistema y que pueda asesorar al gobierno para decirle, hey, pongamos 3 psicólogos, 4 psicólogos, 5 psicólogos, hagamos una jornada y contratemos por 3 meses un grupo de psicólogos, unos 20, y vamos 3 meses en Santo Domingo, 3 meses en Esmeraldas, 3 meses. Hay que darle la viabilidad, no solo a veces también desde la opinión podemos criticar, sino también decir, bueno, esta decisión pudiera ayudar a que evacúes de mejor manera los procedimientos psicológicos o el cumplimiento de los requisitos para que la gente que ya cumplió su pena o que ya tiene el tiempo para poder acceder a un beneficio pueda acceder al mismo. Yo creo que aquí hay algo importante que resaltar y es que también ya debemos dejar de descentralizar a la capital y que conozca todos los trámites del país. Yo creo que la descentralización es importante para poder avanzar en el servicio público que necesita nuestro país. Ejemplo, aquí existe un equipo técnico. ¿Y cuál es el juez que controla que se haya cumplido? Un juez de garantías penitenciarias. ¿Qué necesidad hay de enviar una carpeta a Quito para que le den el visto bueno cuando el equipo técnico de que está a cargo de la rehabilitación social en la cárcel de aquí de Santo Domingo ya ve que cumple, presenta los requisitos al juez y el juez ve que se cumplió todos los presupuestos legales del reglamento y de la ley? ¿Qué necesidad hay que hacer más burocrático enviar a Quito solo para un visto bueno? Pero ahora... Creo que para mí es importante la descentralización en este tipo de trámites. Solo en ese tipo de trámites, tienes toda la razón, pero ahí discrepo mucho. Tenemos que también tener jueces que sean garantistas de los derechos o que garanticen el derecho de la persona privada de libertad. Porque, ojo, un juez de garantías penitenciarias no solamente es un juez como un juez penal o un juez de familia, un juez de niñez y adolescencia. El juez de garantías penitenciarias lo posesionaron para eso, para garantizar los derechos, el cumplimiento de los derechos de los PPLs. Entonces, si es que no es el juez de garantías penitenciarias o el juez de garantías penitenciarias está en contra de que salgan con el 60, va a haber más crisis carcelaria. Y ahora, mucho peor con esta situación del toque de queda. ¿Qué ha pasado con el toque de queda? El toque de queda, tenemos ¿cuántos presos, amigo? ¿Cuántos presos? Hasta ayer eran como 890, me parece 800, que salían 890 presos más para las personas, perdón, para las cárceles. las cárceles. Para un sistema carcelario que ya es al tope. Yo creo que aquí eso es un tema muy importante y creo que hay que atacarlo directamente porque realmente se supone que el toque de queda que se proclamó, se promulgó, Ñaño, era te corto ahí un chance. Y yo desde este blog le hago una cordial invitación al juez de garantías penitenciarias de aquí de Santo Domingo, al doctor Altamirano, creo que se llama, sí, al doctor Altamirano, para que venga y nos explique en sí cuál es el trabajo de un juez de garantías penitenciarias. En ese sentido, pues le hago la cordial invitación, ahorita que estamos en TikTok Live y todo ese tipo de cosas, el podcast también que nos vamos a subir, le hago una cordial invitación a título personal del abogado Hugo Yamar.
Entonces, ahora sí, ñaño, directamente al toque de queda. al Aquí, toque de aquí hay queda. algo importante, que se nos vendió un toque de queda para atacar directamente al núcleo del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Y realmente lo que se ha visto no es ningún evento efectivo que se haya atacado a este tipo de grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es su perspectiva o la visión que se ha visto a esta, qué? Prácticamente una semana de toque de queda que hemos Un evacuado? poquito más creo que Un va. poquito, unos 10 días creo que vaya toque de Debe ir queda. Falta unos 10, unos me 5, parece que era el 15, estamos 24, sí, 9 días. sí, 9 días, 10 días prácticamente de toque de Prácticamente queda. ¿Ha 10. habido un ataque directo a grupos de delincuencia organizada o ha sido más un pantallazo para decir que se está trabajando, pero realmente no hay ningún tipo de acción que demuestre que sea Ya lo dijo, desarticulado pues, este tipo de ya lo cosas? dijo mi queridísimo amigo y entrañable el señor Bachiller, pues, ya lo dijo, que al toque de ¿Cuál? queda, Yo veo que tú dices mucho cuál bachiller. ¿Cuál es ese bachiller? mi entrañable amigo que está ahí en el Ministerio del Interior, pues, Pero dilo, pues. nuestro estimado bachiller John Reinberg. Ah, ya. Es que yo escucho bachiller por todo lado, pero no sé quién es el bachiller, pues. En ese sentido, pues es mi entrañable amigo, en ese sentido. Verán, yo hice un comentario el sábado anterior. Hubo un programa en el que participó también el intendente actual, el licenciado Toro, me parece que es el apellido, Olger Toro, Okay. Ese es el amigo de Cristo. ex director del centro de rehabilitación. Es el gran Participamos de un amigo de panel Cristo. en el que tocamos estos temas del toque de queda. Entonces, todos recordamos cuando nos dijeron que el toque de queda iba a ser un combate feroz contra la delincuencia organizada y que era necesario el toque de queda para que la gente no salga de sus casas porque en un cruce de balas podía haber daño colateral y que no quería el gobierno daño colateral. Doc, le hago un corte ahí. Todo el mundo piensa que era como una guerra civil que se iba a ver interna y que eso iba a ver que Prácticamente la- esa era la pantalla. Nuestro bachiller nos dijo, pues, ninguna persona puede estar caminando afuera Para de evitar la el calle daño para colateral. evitar los daños colaterales. Prácticamente nos dijo, si Eso- usted sale a la calle, Se va a morir. se va a morir. Esa fue la noticia y para precautelar los derechos o la vida de las personas en general que no estuvieran formando parte de estos grupos de delincuencia deberían quedarse en su casa. Yo lo escuché el día de ayer nuevamente al ministro Reinberg, el mismo que refirió que en sí no se trataba de disminuir la criminalidad a través de este toque de queda, sino que se trataba de luchar contra las estructuras y Económicas de las este- economías de estos grupos de delincuencia organizada. Es decir, ya el discurso de la lucha contra la o disminución de la criminalidad no caló, se ve la gente que no lo siente. Entonces ahora nos dicen, no, lo que buscábamos era a través del toque de queda de atacar las economías de estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cuántos detenidos existen? Aproximadamente 890, me parece hasta el día de ayer, habían de personas detenidas por el toque de queda. Criterios. Escuché al comandante general de la policía en una entrevista manifestar que no era posible que de 500 personas que habían, creo, los 3 primeros días, los jueces habían dado aproximadamente a 200 medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Que por qué les dieron medidas alternativas si son personas que incumplieron claramente el toque de queda? Entonces, ahí es donde yo digo, cada uno expone u opina o critica de acuerdo a su experiencia y conocimiento. La Policía Nacional es un ente preparado para el combate al delincuente que se ampara en la ley y que considera que toda persona que incumple la ley debe ir privado de su libertad. Así lo ven de manera general. El juez va a analizar como si esa conducta es típica, antijurídica, culpable para determinar que pasa a la punibilidad y es al juez al que le corresponde definir si es que las medidas tendientes a garantizar una finalidad del procedimiento o los fines del proceso, para esas finalidades es necesario dictar o no una prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estos equipos de combate o lucha a la delincuencia están integrados no por abogados, no por criminólogos, no por constitucionalistas, sino por Policía Nacional, Fuerzas Armadas. ¿En qué podría ayudar un criminólogo? ¿En qué podría ayudar un constitucionalista? En que si se va a disponer un toque de queda, al menos haya un salvoconducto. Yo felicito y aplaudo la labor de la agente de seguridad
perdón, la gente de control de tránsito de Santo Domingo, no sé si vieron en las noticias, en las redes sociales, que una señora que se dedica, me parece que a la venta de carne en palito en un parque, se le hizo demasiado tarde por vender justamente en la noche y cuando se dio cuenta faltaban 10 minutos para que venga el toque de queda. Y la gente de seguridad penitenciaria colabora con la señora en lugar de llamar al ECO 911, hacer que una persona que estaba trabajando, que es una mujer mayor de 50 años, que con eso lleva el sustento a su hogar, vaya privada de su libertad un año cuando no había o no formaba parte ella de un grupo de delincuencia organizada, como cuando por una circunstancia de un olvido, y más que un olvido, la necesidad que te obliga a trabajar hasta esas horas para poder llevar el sustento a tu hogar, y que la gente de tránsito decidió, en lugar de que esta persona vaya privada de su libertad, de llamar al ECO 911, llevarla hasta su domicilio y advertirle que a la próxima podrían llevarla privada de su libertad. Ese tipo de actitudes son de felicitar, pues, o sea, un ser humano analiza cuál es la condición del otro ser humano, de empatía, de decir, ¿cómo te voy a mandar preso a una señora que se dedica a una actividad económica y que es la que le permite vivir? Que no está haciendo una actividad ilícita. Pero este toque de queda que afecta a las economías de los grupos de delincuencia organizada en la práctica, y yo lo considero así, afecta más a las economías de los ciudadanos, de las personas de bien. Ha afectado más a las personas de bien que realmente a las economías de estos grupos criminales. Entonces, me parece ahí, y ahí es donde digo, los equipos para trabajar la lucha contra la delincuencia no solo deben estar conformados por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ni por el señor ministro, indistintamente de cuál es la preparación académica que tenga el señor ministro. No la sé, por eso no puedo decir. Pero bueno, que él forme parte de este grupo está bien porque tiene el cargo de ministro. Que el comandante de la policía está bien, que el comandante del ejército está bien. Pero súmenle un constitucionalista, un criminalista, un criminólogo que ayuden a decidir cómo la política pública pudiera afectar menos al ciudadano de bien y afectar más a los grupos de delincuencia organizada, que es lo que buscamos. Antes se nos decía una cosa, ahora se nos cambia y nos dice, no íbamos a disminuir la criminalidad, sino que iba a pasar esto. En Los Ríos, 10 muertos en 2 o 3 días, hubo 10 muertos, a pesar de estar en toque de queda, a pesar de encontrarnos en estado de excepción. Entonces, ¿estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? No importa lo que diga Oscar Salcedo, lo que diga Daniel Yambayo, lo que diga Christopher Cando. Importa lo que las estadísticas nos dicen. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Que igual se siguen cometiendo delitos, que la hora de los ataques cambió de la noche o la madrugada, cambió a la mañana o en la tarde. Se siguen cometiendo los mismos delitos. Entonces, si no estamos consiguiendo los resultados que queremos, tomemos mejores decisiones, mejoremos las decisiones y para eso justamente estamos aquí para dar opiniones o críticas con relación a decisiones que no se están tomando de manera efectiva y que nos siguen afectando en nuestras actividades cotidianas. Yo creo que ese tipo de toque de queda que realmente se está volviendo una costumbre prácticamente de todo el tiempo estar en toque de queda, solo cambiando las provincias para decir, bueno, se está poniendo a todas las provincias en toque de queda. Yo creo que más que un trabajo para dañar las estructuras, es una advertencia diciendo, miren, en este tiempo vamos a ir a atacar. Como diciendo, vayan, guárdense, cambien. Les están advirtiendo y les están diciendo qué es lo que van a hacer y ellos van a tomar medidas preventivas para evitar cualquier tipo de confrontación. Y es que si nosotros nos vamos a la realidad, no hay ningún detenido que realmente haya sido parte de delincuencia organizada o que realmente haya sido un alto mando, Sí cabecilla. Sí hay un par. Un par, pero para Mandos todos, medios. pero más para todo lo que se pretendía que se iba a realizar. Pero, y eso es lo que pasó, pues. Fueron a la Santa Marta, Cristo Vive, creo que fue. Me parece que fue Bueno, en a la X Juan barrio, Eulogio, me parece. a X barrio de Santo Domingo. Fueron al X barrio de Santo Domingo y ¿qué encontraron? Recién nomás dijeron toque de queda, encontraron platos en la mesa, colgada la ropa, la lavadora encendida. ¿Y qué salió a decir su entrañable amigo, pues mi doctora? El comandante de la policía. Yo pensé que iba a decir el comandante de la subzona, el coronel ¿Qué Silva. salió a Yo decir? pensaba que iba a ser el nuevo heredero de la alcaldía. El que No. quiere heredar la alcaldía. Pensé que empecé a salir a dar declaraciones. Como ahorita andan inaugurando obras de la alcaldía, pues No, pues quieren heredarle. Cogió y ¿qué fue a decir? ¿Qué salió a decir? Chuta, reciencito nomás parece que se han ido. Pero bueno, ya les vinimos a llenar la casa. Pero no encontramos nada. Oiga, no es una crítica, ¿no?, al coronel Silva, pero
sí a nivel nacional no se tomó a bien esa declaración que él dio en el sentido de que dijo, ahora la delincuencia ha tomado una nueva modalidad. Como sabía que veníamos, se fueron, migraron, dejaron las cosas y se fueron. No sé si pueda considerarse una nueva modalidad. Creo que a cualquier delincuente que le digan, oiga, vamos a ir a su casa a cogerlo o capturarlo, me imagino que cualquier delincuente le van a nacer el hecho de irse de ahí, irse Claro. para otro lado. Entonces, hablar de una nueva modalidad me parece no correspondiente. Que se está intentando hacer cosas, sí, pero mire, ahí hay que tomar en cuenta otra situación. Los policías nacionales que son utilizados para participar de los allanamientos son eh, utilizados en la madrugada, en la noche, con ese cansancio para ir a realizar 15 allanamientos, 5 allanamientos, no sé cuántos eran en ese momento, y que al final sea infructífero el procedimiento que se tomó, Es yo una creo que también frustración. desgasta a los señores policías nacionales que participaron de ese evento. Entonces, utilizar a la fuerza, a la Policía Nacional, para un evento que no va a ser fructífero, que no va a tener ningún efecto, también estamos desgastando a nuestros policías nacionales en decisiones que, pues, lastimosamente, como lo preveíamos desde un principio, si le dices a alguien que lo vas a capturar, probablemente esa persona no te va a estar esperando para decir, venga, lléveme. Y eso es lo que ha pasado Ya con el lo toque de dijo, queda. ya lo dijo un espectador, dijo, nadie entiende las estrategias de este gobierno. Es verdad, nadie le Lo habrá entiende. dicho en bien o en mal, porque también a veces la gente dice, no, Ese ustedes señor se quiere opinan, meter la correcto, cuña como para que nosotros ustedes y nos opinan, desboquemos. pero no son expertos en seguridad. Bueno, los expertos en seguridad, hoy en la mañana escuchaba una experta en seguridad americana que decía, claro, cualquier persona que le van a decir que se va a realizar allanamientos en una zona y él vive en esa zona, si tiene la posibilidad de irse a otro lado, se va a ir a otro lado. Entonces no es una cuestión ni científica ni que los delincuentes se volvieron inteligentes y que utilizaron Les una, están, una nueva estrategia. les Se están les está notificando. advirtiendo de que se va a pasar, que va a pasar esto y lo más probable es que vayan a irse para otro lado. Ahora, la pregunta del millón es aquí. Como, bueno, como antes de estas declaraciones de mi entrañable amigo el bachiller, decíamos de que este toque de queda era contra las organizaciones. ¿Será que todos los presos de ahí también van a la cárcel de encuentro? Porque la cárcel de encuentro es mal llamada una cárcel de máxima seguridad. A veces hay decisiones, y ahí sí concuerdo con el criterio del oyente o de la persona que está siguiendo en redes, que dice, a veces las decisiones del gobierno no se entienden, no solo en temas de seguridad, porque hubo un privado de la libertad en este toque de queda, justamente una persona que era miembro de una organización, de estos grupos de delincuencia organizada, que luego de capturarlo no lo enviaron a la cárcel del encuentro, sino que lo enviaron a la regional de Guayaquil. Y luego de 24 horas resulta que lo suicidaron allá adentro. Lo suicidaron es una palabra que utilizan los expertos en seguridad porque sabemos que no se trata de un suicidio, sino que alguien obligó o indujo a que esta persona se cuelgue o que aparezca colgado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué a este delincuente, que era reconocido de una organización criminal, parte de una organización criminal, no se lo envió a la cárcel del encuentro, sino se lo envió a la regional? Y resulta que siendo capturado, pudiendo mostrarlo como un trofeo de la captura de alguien de estos grupos de delincuencia organizada, no tiene la protección del Estado y termina, pues, fallecido, termina suicidado, como dijo, fue el criterio de la experta en seguridad. Y todo tiene una relación, ¿no? A veces la gente comienza a criticar, pero sin analizar la relación de estos hechos. Recientemente tuvimos un inconveniente con respecto a la extradición o no de alias Willy. ¿Qué dijo alias Willy ante la justicia de España? No puedo ir al Ecuador porque el Ecuador no va a garantizar mi seguridad. ¿Qué dijo el gobierno de España? Bueno, esta persona dice que probablemente al llegar lo van a matar. Entonces, Ecuador, dame las garantías. No me voy a meter ahí a discutir si Ecuador presentó o no, porque el representante dijo, sí, mandamos las garantías. El gobierno español dijo, aquí no llegó ninguna garantía de vida en favor para justificar. Pero ¿qué pasó? El gobierno español, cumpliendo lo que establecen los convenios internacionales, dijo, no te puedo mandar a un país donde te vayan a matar. Eso es un convenio internacional que se respeta. Pero con esta muerte de esta persona, que era de esa misma organización, ¿qué le está demostrando? Le está dando elementos para que esta misma persona, al momento de presentar documentos en España, diga, mira, aquí está. Yo dije que si yo llegaba me iban a matar. Mira, ¿de qué organización es esta persona que ingresó? De la tal organización. Y que es la misma. Lo mataron. ¿Cómo me vas a mandar al Ecuador? Entonces le dan argumentos. Más bien, a ese tipo de personas tenían que protegerlas, así sea protegerlas para decir, mira,
Ingresó y aquí lo tenemos. Nadie lo mató, pero ahora que lo mataron, le dan argumentos a el gobierno de España para decir, claro, lo que nos dijo esta persona, este delincuente, pues obviamente, probablemente se vaya a cumplir allá en el Ecuador. Ya nos dicen en los comentarios de mi TikTok Live, nos dice, Tiene como 30 aquí, conectados ya. aquí claramente se ve que los integrantes de los GDO son más inteligentes que el Novita. El otro nos dice, ¿Será de echarle directamente la culpa a Novita o quien dirige las Yo acciones creo que públicas y políticas criminales del Ecuador? Yo creo que a Dice- veces uno como presidente no puede estar en todos lados y es que por eso se designan ministros para que pueda desplegar actividades que le corresponden. Muchas de las veces, ejemplo, al presidente le pueden pasar el reporte de que se cumplió algo. Correcto. No quiero decir que no sea responsable el presidente porque el presidente es el que está a la cabeza de todo, pero tiene que tener personas que realmente puedan ejecutar Esa es la el responsabilidad. trabajo que cada ministerio necesita. Esa es la Ahora, responsabilidad de un bien, presidente, de una ok, autoridad, a ver. rodearse de personas ya, que puedan resolverte o Vamos, ayudarte. Exactamente. vamos Y a no ver. empeorar Verá, en tus este actividades. caso, a ver, no, tampoco soy partidario de don Aquiles Álvarez ni nada por el estilo. Muchachos, me pagaron 1 hora, verán, me llevaba 1 hora y media. Ya, doctor, Ok. tranquilo. Verán, no soy partidario del señor Aquiles Álvarez ni nada por el estilo, pero ¿creen ustedes que está bien que al señor Aquiles Álvarez, pese a que no tiene una sentencia condenatoria, siempre se presume el estado de inocencia, lo hayan trasladado a la cárcel del encuentro? De ninguna manera. La justificación del gobierno fue decir que no existe otra cárcel segura en el país y que la única cárcel segura para garantizar la vida del alcalde de Guayaquil era trasladarlo a la cárcel del encuentro o el CPL-1 Santa Elena, como es el nombre técnico de ese centro de rehabilitación. Se buscó para mí politizar el tema, porque se dijo que se lo enviaba ahí porque aparentemente los miembros de su propia organización política, para generar el caos, podrían intentar acabar con la vida de él y eso va a generar un Ok. levantamiento nacional y que mejor lo tengo acá para tenerlo controlado. Ok, perfecto, doctor. Pero ahí eso Yo digo vamos. lo que dicen, no Ya, estoy exacto, defendiendo exacto, aquí. exacto. Ok, a eso vamos. Pero no dicen que pero el presidente salió con bombos y platillos, prácticamente mejor que haber ganado la Liga de Quito a la Libertadores, salió diciendo el presidente. Pues. De que ya lo tienen en la cárcel más segura el señor Aquiles Álvarez. Y por último, hasta refiriéndose despectivamente, porque decía ya tenemos hasta un burrito, a un burrito lo tenemos ahí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿creen ustedes de que realmente el presidente no tiene conocimiento de todo lo que su gabinete está haciendo? ¿Mm? Yo diría que no es posible que tú como presidente no tengas conocimiento general al menos de temas a los cuales les has dado una característica de temas de importancia, como es el hecho de la privación de la libertad del alcalde de Guayaquil. Hay temas que realmente no puedes pasar. A veces uno tiene un asistente y no sabe todo lo que hace. Sabe de manera general lo que uno direcciona, lo que uno observa, pero pudiera pasar que él no sepa de manera general las cosas, pero cuando se trata de estos temas que el mismo gobierno les ha dado una importancia inusual, porque esto debería encargarse la justicia, la fiscalía, no sé por qué a cada momento salen desde el gobierno a hablar del tema del proceso de Aquiles cuando este es un proceso judicial. La justicia, la administración de justicia, la fiscalía son los que tendrían que pronunciarse sobre cómo va el proceso y qué es lo que está pasando con este proceso. Sin embargo, esa politización de los temas nos afecta, porque tarde o temprano esto va a cambiar. Políticamente, tarde o temprano esto va a cambiar. Los que tenemos un poco más de años nos hemos dado cuenta que en el camino, hoy puede ser que haya movimientos de izquierda en el poder, más adelante hay movimientos de derecha, pero más adelante nuevamente la historia cambia. Mire, en Francia recién ganaron los movimientos de izquierda. En Uruguay estaba un movimiento de izquierda, cambió a derecha. En Chile recién terminó su periodo un presidente de izquierda, ahora está un presidente de derecha. En Colombia dominó durante 40 años la derecha y ahora tienen un presidente de izquierda y probablemente vaya a ser reelegido otro presidente de izquierda. Entonces, la realidad o la naturaleza de la política siempre es la mutación, la modificación. La gente se acostumbra y al final termina cambiando de lo que está acostumbrado y terminan viéndose las caras de los que tomaron decisiones. Luego se da la vuelta al poder
y los nuevos van a comenzar a buscar a todos estos personajes que hoy salen orondos, con chalecos, a decir, a hablar y a proponer. Después, obviamente, contra ellos va a aplicarse la mano de la justicia y ahí mucha gente nuevamente cambiará el criterio y dirá, ah, no, ahora es persecución política. Lo mismo que está pasando hoy pasa más adelante. Entonces, cuando lo politizas, cambias la naturaleza de lo que tiene que ser la verdad de un proceso judicial. Y a los abogados nos pasa mucho, de que cuando un tema se está tratando mucho en los medios de comunicación o en redes sociales, prácticamente hay una presión para el juez a la hora de resolver sobre ese caso. Y resuelve normalmente sobre la base de cuán simpático es o cuánta simpatía tiene en las redes sociales la persona a la que se está juzgando. Y ese tipo de presiones realmente afecta a con una correcta administración de justicia, porque prácticamente en caso de que un administrador de justicia resuelva en contra de lo que a la gente le parece mal, va a haber una persecución disciplinaria interna para poder sancionar a este tipo que prácticamente, sí, bueno, este juez está resolviendo mal y hay que castigarlo por esto. Y realmente se está dejando la independencia judicial a un lado. Para muestra un botón, esta oficina jurídica Trus Legal tiene acciones de protección de acceso a la información pública presentadas en Santa Elena para la cárcel del encuentro directamente. Previo a esto, yo como abogado de Trus Legal, patrocinador de algunos presos de Santa Elena, directamente presenté acciones de protección, las cuales al principio tenían un criterio jurídico garantizador de derechos. Fueron pasando los meses y dieron la casualidad de que ya no tenían ese criterio garantizador, sino directamente ya el SNAI estaba realizando bien. Ahora, el gobierno se jactó diciendo que la cárcel del encuentro iba a ser de máxima seguridad porque se iban a estar todas las cabecillas de todos los grupos de los GDO. ¿Creen ustedes de que están los GDO? A título personal no, porque yo tengo un cliente que está por una muerte de tránsito, por un accidente de tránsito, está miscuido ahí en la cárcel del encuentro. ¿Creen realmente que se hizo una evaluación para meter a los PPLs a la cárcel del encuentro? Hay personas que están por robo y que ya tienen cumplido el 60% para salir. ¿Creen que fue correcto enviarlos o solamente fue otro periodicazo más de este gobierno? Para mí es un periodicazo. La Constitución de la República garantiza el acceso a la información pública y pues nosotros deberíamos tener la posibilidad de entender al menos el privado de su libertad dentro de su trámite, del tratamiento dentro del sistema penitenciario. Al menos debería tener la oportunidad de saber con qué informe se decidió enviarlo a una cárcel de máxima seguridad, porque yo en este momento se me ocurre, pensando mal, pensando como abogado, ¿no? Pensando mal, creería yo que puede ser que la persona que está privada de su libertad por un accidente de tránsito sea parte de un grupo de delincuencia organizada, o sea, un líder de un grupo de delincuencia organizada, y que si bien es cierto, entró por un asunto de tránsito, si es líder de un grupo, de una organización, lo mandaron por ser líder de la organización, porque en un primer momento se dijo eso, pero estoy pensando mal. Si es que esta persona no es parte y no hay un informe que diga por qué es necesario llevarlo a la cárcel del encuentro, una cárcel de máxima seguridad, pues obviamente entendemos que el Estado no está actuando conforme a la garantía de los derechos. Ahí es donde nos corresponde, pues como abogados, garantizar, luchar, exigir que se garantice el derecho de las personas y poder a través de los mecanismos, como usted pide acceso a la información, pedir que nos indiquen por qué motivo o con qué informe se decidió trasladarlo de una cárcel cuando el delito no amerita. Imagínese, mi doctor, que nosotros estamos solicitando como oficina de Trus Legal protocolos para las visitas de familiares, porque la Constitución te garantiza una visita de tu familiar. Pero en este caso nos han dado tenemos 5 audiencias diferidas. Nuevas convocatorias, 5 veces. El día de la audiencia, faltando media hora, nos difieren, nos convocan un mes después y así nos tienen un mes. ¿Cree después que existe independencia o estarán dándole tiempo para crear los protocolos? Yo les iba a hacer una pregunta, pero usted me hace la pregunta anticipada. Mi pregunta era, ¿hay democracia en el Ecuador? ¿Hay democracia cuando las instituciones están captadas por un solo poder? Porque si tú me dices, el juez no está despachando conforme al derecho y yo puedo o tengo el derecho a presentarle una acción, una queja, ¿quién va a resolver esa queja?
El mismo... Cuando el presidente del Consejo de la Judicatura es alguien que trabajó para este mismo gobierno y ahora se encuentra en calidad de presidente de la Judicatura. Si yo quiero presentar una denuncia de un caso o algún prevaricato, alguna situación contra el juez que no está resolviendo las cosas conforme o que no está haciendo lo que corresponde de acuerdo a derecho, ¿a quién presento la denuncia? A la Fiscalía, que tiene como encargado actualmente como fiscal general alguien pues que ha sido el que siempre ha llevado los casos relacionados al presidente de la República cuando ha estado en calidad de víctima. Entonces, ese tipo de cosas hacen dudar de la independencia que hoy puede tener la Administración de Justicia. Que sí tenemos jueces independientes, los tenemos y tenemos muchos. Yo actualmente, el día de ayer, me parece que se resolvió un habeas data en favor de la suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, que fue no tomada en cuenta para reemplazarlo ante su renuncia, por cuanto le apareció misteriosamente un impedimento de ejercer cargo público. Ayer el juez en el habeas data concedió el habeas data y dijo que en 48 horas o 72 horas, me parece, el Ministerio de Trabajo debe eliminar esa información que no es información legal. Ahora, ¿qué va a hacer el Estado? Va a respetar la decisión del juzgador y ahora sí le corresponde la presidencia del Consejo de la Judicatura a Alexandra Villasís, a la doctora Alexandra Villasís, o cuál va a ser la decisión del Estado. Entonces, algunos aspectos, algunas decisiones con respecto a entender si estamos o no en democracia son los que actualmente nosotros estamos en duda si realmente estamos viviendo o no una democracia por las decisiones que se están tomando. Prácticamente lo que van a hacer es irles a allanar directamente. Es lo que van a hacer. Yo creo que aquí este tema sobre las designaciones de autoridades y hablar sobre algo muy importante que se nos viene, sobre la elección del nuevo fiscal general. Pero eso ya es un tema para... Yo creo que podría ser una conversación muy buena, ya que, doctor, no sé si me permite decir esta información, usted es parte de la veeduría del Consejo de Participación En este caso no te lo permitió, pero ya que lo dijiste... yo empecé creo diciendo también que soy parte de la veeduría. Entonces, creo que sería un tema muy ágido porque muchas veces existe una polarización de realmente qué es lo que está pasando, si realmente va a haber una elección de un fiscal general del Estado independiente y que respete la correcta administración de justicia, o va a ser con afinidad a la función ejecutiva, que muchas de las veces siempre ha sido así. Pero bueno, eso es un tema para un posterior capítulo, mi doctor. Queda cordialmente invitado cuando usted nos diga... Efectivamente, el día de hoy pactamos solamente 1 hora y ya nos hemos pasado por 2 minutos. Entonces, en este podcast, ¿no? Este podcast, pues muchísimas gracias, mi doctor, por estar aquí. Pues, la pregunta del rigor. La pregunta del rigor, y aquí sí redoble de tambores, porque Christopher siempre tiene miedo a esas preguntas de rigor. Mi estimado doctor, usted... ¿diera nuevamente el voto por este gobierno? Bueno, yo creo que el voto es secreto. Y en ese voto secreto siempre he tratado de votar por quien yo considero que va a conseguir los objetivos con los cuales yo simpatizo. Entonces, yo soy una persona que cree mucho en la justicia social, creo en que hay que luchar contra la desigualdad, creo que hay que luchar contra el clasismo, contra la discriminación, y cuando un candidato plantea esos temas de la justicia social, de que haya ricos, pero que los ricos también piensen un poco en los pobres, no por vagos, no por darles bonos, sino por disminuir esta brecha social, yo pues simpatizo con ese tipo de candidatos y es por los que siempre he votado. Perfecto, mi doctor. Mi Christopher, la pregunta del rigor, dijo un amigo. Ahorita no me tienes que hacer la pregunta del rigor porque ya me funaste con nuestro queridísimo amigo el bachiller. En este caso, ¿crees tú que la cárcel del encuentro tiene protocolos claros y precisos para nosotros como abogados y existe igualdad de oportunidades como los abogados en casos mediáticos, en los casos mediáticos o los famosos? Realmente existe un tratamiento discriminatorio para ver quién entra y quién no entra. Entonces creo que prácticamente para los abogados que tienen un poco más de connotación social y nacional se les da una preferencia que el resto de abogados que tenemos el mismo derecho, que no
conozcamos casos de connotación social, no significa que nosotros no tengamos el mismo derecho de poder tomar contacto con nuestros patrocinados y mucho más estas personas privadas de libertad puedan tomar contacto con sus familiares, porque es algo que la Constitución y tratados internacionales lo garantizan. Y ningún protocolo, reglamento, puede ir en contra de lo que ya se ha consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Muchísimas gracias. Pues recordarles que este fue un episodio más de Derecho entre Panas. Háganle, sigámosle facturando eso a mi doctor. Pues, hermano, un gusto poder nuevamente volver a compartir este podcast contigo, creadores del podcast jurídico Derecho entre Panas. Mi doctor, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí, pues le hacemos la cordial invitación Para la cuarta. Y realmente nuevamente. Nuevamente estamos. Claro, por eso digo, y realmente Entonces, nuevamente. Entonces, pero todo esto de aquí, recordemos que para el siguiente episodio vamos a hacerlo sobre sobre el concurso fiscales y todo eso. Para el siguiente episodio vamos a realizar esto, pero todo esto de aquí quedó en Derecho Derecho entre Panas. Muchísimas gracias, mi doctor.